Continuamos en Argumentos de nuestros estudios. El profesor Luis Crespo nos acompaña y también vía Zoom saludamos al director del Sendas, Oscar Mesa, quien se mantiene en línea con nosotros y hemos venido conversando sobre lo que esto también impacta en el tema de la educación. Por ejemplo, hoy nuestros jóvenes prefieren pues dedicarse a emprendimientos o a carreras o oficios técnicos en lugar de profesionalizarse. O muchos sí lo hacen porque es su pasión o su vocación, pero no en la medida en que quizá quisieran o avanzar en, por ejemplo, los profesores en sus proyectos de investigación a tiempo completo, porque, digamos, hay que resolver el día a día. Es una situación del presentismo, de hoy necesito cubrir mi canasta básica alimentaria. El director de Sendas, vamos a establecer la comunicación con él, a ver si nos escucha y se encuentra aún con nosotros. Ahí Bueno, si está. me preguntan a mí, tendría que decirle que esos gastos que usted señala, que son perfectamente, digamos, normales, ¿no? Es decir, educación, transporte, etcétera, forman parte de lo que se llama la canasta básica, que ya no es solamente alimentos, sino que son 6 rubros más que contiene esta canasta básica. Es el costo de esa canasta básica para una familia trabajadora de 5 miembros es $1,200, que es el doble de la canasta alimentaria, que es lo que requiere una familia para poder cubrir lo esencial. Por cierto, ahí no están incluidos gastos extraordinarios por concepto, por ejemplo, de reparación de vehículos, ni de salud cuando se presenta Sí, una emergencia. No, ahí no hay nada de eso. Es lo básico, por eso se llama canasta básica, básica no de solamente supervivencia. alimentaria. Bueno, el precio es $1,200. Y por cierto, la referencia que quedó después de que se eliminó en la Ley Orgánica del Trabajo que se presentó en el 2012, de que era la canasta alimentaria, la referencia para los ajustes del salario mínimo, la que quedó es la que contiene el artículo 91 de la Constitución, que establece que la referencia es la canasta básica. Bueno, con toda razón, los gremios, los sindicatos, eh, invocan el cumplimiento de lo que establece el artículo 91, en el cual se habla de que el salario mínimo debería satisfacer las necesidades básicas de una familia, y eso tiene, como decimos los economistas, que lo que no se mide no existe, pues eso se mide, y el precio de esa canasta es $1,200. Como usted verá, estamos muy lejos de que siquiera el salario mínimo pueda siquiera cubrir el costo de la canasta alimentaria, mucho más lejos todavía de lo que establece actualmente el artículo 91 de la Constitución, cuando ni siquiera, como he dicho, se ha revalorizado el salario mínimo. Ahora ni hablar de la situación para nuestros abuelitos, para los pensionados, que también es muy difícil. Profesor Luis Crespo, acá en nuestros estudios, nos mencionaba allí el director de Sendas, esta canasta básica, la que no es la alimentaria, sino la que tiene, además de los alimentos, los servicios como transporte, educación y algunos servicios públicos básicos, $1,200 al mes. ¿Cómo hacer con tantas asimetrías, con un salario que no cubre pues absolutamente nada de estos parámetros? Según las Naciones Unidas estaríamos en el umbral de la pobreza. Ese contexto que describes en tu pregunta lo coloca lo evidencia en el país la encuesta de condiciones de vida presentada por la Universidad Católica Andrés Bello, referente al año 2023, donde los niveles de pobreza por la línea de ingresos se encuentran aproximadamente el 82.8% de los hogares del país. Además, la pobreza por desigualdad ronda aproximadamente el 51.4%, más del 50% de la población se encuentra con carencia, que es lo que evidencia ese indicador de pobreza multidimensional, la que refiere al 51.4, que es carencia de servicios, es carencia de acceder a educación, acceder a luz, a agua, a servicios. Entonces, es evidente los problemas económicos como han trascendido en grandes magnitudes al tema social. Igualmente, la deserción escolar en términos de primaria. Hoy en día en nuestro país hay niños que no van a la A la escuela. escuela. Imagínate cómo eso está comprometiendo a las generaciones futuras. Nosotros debemos discutir el modelo y el proyecto de país que queremos para poder ofrecer futuro a las nuevas generaciones. Bueno, eso es un tema vital e importante, el futuro y el presente de nuestro país, porque no solo
que no asisten a la escuela, sino también cómo se están alimentando. También hay zonas muy rurales donde la situación es mucho peor, incluso cerca de la ciudad de Caracas o en la misma ciudad capital, que muchas veces se dice que está por encima de la situación país. Vemos estas diferencias lamentables. Tenemos que ir a una pausa, profesor Luis Crespo. Por el regreso seguiremos conversando y ahondando sobre este tema, el ingreso de los trabajadores en Venezuela. Ustedes no se aparten y a través de nuestras cuentas en redes sociales déjennos sus mensajes.